Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Historia en Pantuflas. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la segunda revolución industrial y el camino hacia el imperialismo. Si hablamos de revoluciones industriales, tenemos que hablar del capitalismo. ¿Pero qué es esto? Luego de la primera revolución industrial, a mediados del siglo XVIII, con mucha velocidad se desarrolla lo que llamamos el modo de producción y la estructura social capitalista en Inglaterra y luego se expande alrededor del mundo. Una estructura social que nos divide a la sociedad básicamente en dos grupos. La burguesía por un lado, o empresarios o capitalistas, que son aquellos que son propietarios de los medios de producción, y por otro, los trabajadores o proletariado, quienes al no ser propietarios de medios de producción, se ven obligados a ofrecer lo único que tienen en el mercado, que es su fuerza de trabajo. Esto resulta en un tipo de sociedad desigual, porque la burguesía, como dueña de los medios de producción, termina apropiándose de lo que el proletariado produce. Si bien los trabajadores tienen la capacidad de dar valor a las mercancías a partir de su fuerza de trabajo, no pueden apropiarse con el producto final. Por lo cual la ganancia, el plusvalor, eso que le da el trabajo a las cosas, termina siendo apropiado por la clase social burguesa, que termina dominando al resto de los trabajadores. La segunda revolución industrial consolida el modelo de producción capitalista llevándolo a un nuevo nivel y expandiéndolo además por el resto del mundo. En la segunda mitad del siglo XIX se instaló lo que denominamos la segunda revolución industrial. Mientras que anteriormente Gran Bretaña había sido la protagonista, seguida por otros como Francia y Bélgica, en este segundo envión serían pioneros nuevos países como Alemania, Estados Unidos y Japón. El aumento del mercado interno de cada uno de estos países sirvió para apuntalar el desarrollo posterior y generar exportaciones de bienes manufacturados. A diferencia de la primera revolución industrial, la segunda estuvo direccionada en la industria pesada, en ramas como la del acero, la química, la comunicación y el transporte. La industria pesada requería muy fuertes inversiones iniciales, grandes establecimientos industriales y materias primas, como una gran cantidad de trabajadores, lo que iba generando una conformación de un mercado interno primero y después de un mercado internacional cada vez más grande y cada vez más potente. Al mismo tiempo, estas industrias pesadas eran encadenantes de otras, lo que quiere decir que iban desarrollando para abastecerse muchas otras actividades. Esa es una de las claves, por ejemplo, en la revolución del transporte y de las comunicaciones, una de las grandes joyas y grandes impulsoras de la segunda revolución industrial. Estamos hablando del ferrocarril, estamos hablando del barco a vapor, estamos hablando del telégrafo, ¿sí? Si nos ponemos a pensar, todo eso requería de metales que hasta el momento se usaban para otras cosas, ¿no? El hierro, el acero, un gran desarrollo de la industria metalúrgica y la siderúrgica. Para que eso funcionara, la industria de los combustibles, el carbón era el clásico ya, ¿sí? Que funcionaba para los trenes y para el barco a vapor, pero muy pronto empieza a aparecer cada vez con más fuerza el petróleo y el desarrollo de nuevas tecnologías como por ejemplo la electricidad. Y si nos ponemos a pensar, ahí tenemos la aparición de los grandes personajes de esta época como Thomas Edison o Nikola Tesla o los Rockefeller en la industria petrolera. La diversificación de las actividades es exponencial en todos los rubros, ¿sí? El desarrollo de la medicina con la farmacéutica y la gran producción de medicamentos, los colorantes, el caucho. Lo que requería cada industria era encadenante de muchas otras, donde tuvo su expresión más resonante y también su expresión más triste, porque esto va a terminar en la Primera Guerra Mundial, es en la industria de los armamentos. La necesidad de metales, la necesidad de pólvora, la necesidad de nuevos materiales en la industria armamentística que iba teniendo un desarrollo cada vez más impresionante y exponencial. Muestra de ello son las guerras de la época, como la Guerra de Secesión, la Guerra del Paraguay en Sudamérica, y llegando finalmente hasta la Primera Guerra Mundial, cuyo video te dejo acá arriba. Esto motorizó el intercambio de bienes, servicios y personas a gran escala, expandiendo los mercados a nivel mundial. Regiones como América Latina potenciaron su desarrollo, pero enfocándose en la producción de materias primas según las ventajas naturales de cada lugar y consumiendo las manufacturas producidas por las grandes potencias. Otra fue la suerte de África y Asia, continentes que sufrieron el imperialismo y el colonialismo, como ya veremos. Sin embargo, para el año 1873, la inmensa producción empezó a generar una sobreoferta, es decir, se producía mucho más de lo que el mercado podía llegar a consumir o absorber,
La producción irracional, basada en la idea de que toda oferta generaba su propia demanda, terminó por generar una sobreoferta. Había más productos para vender que consumidores posibles. Por eso lo denominamos una crisis de sobreproducción. Cayeron los precios debido a la enorme producción que había sin poder consumirla y cayeron las ganancias de las empresas. Y con el tiempo cayeron también las economías de los países que basaban su fuerte en esas grandes empresas. Por eso los grandes países pioneros de la segunda revolución industrial para este momento entran en un proceso depresivo tan fuerte que para el momento fue conocido como la Gran Depresión porque no se conocía nada igual. Sabemos, sin embargo, que poco después esas potencias siguieron siendo las grandes potencias mundiales y lo mismo hasta hoy. Así que, ¿cómo superaron esta crisis tan fuerte? Aunque hablamos de soluciones o salidas a la crisis, en realidad no existía ninguna receta y cada uno de los países fueron practicando diversas soluciones tratando de encontrar alguna especie de recuperación. La primera fue el proteccionismo. Los estados nacionales comenzaron a aplicar medidas para ayudar y proteger a las empresas locales y al mundo rural. Subsidios, barreras arancelarias para defender la producción nacional. La mayoría de las potencias industriales se volvieron rápidamente proteccionistas. Existieron también una gran cantidad de migraciones. A partir del desarrollo de los barcos a vapor y de las mejoras en los sistemas de transporte, muchos países promovieron la salida de habitantes como una especie de válvula de escape a los conflictos sociales que estaban ocurriendo en Europa, como consecuencia de la crisis que se estaba desarrollando a partir de 1873. Y es por eso que la gran mayoría de los migrantes provenían de las regiones más pobres del continente, como ser Italia o España. Si lo vemos desde el otro lado, la llegada de esos inmigrantes fue bastante alentada por los países receptores, tales como la Argentina, que buscaban poblar su país como una de las formas de desarrollarse. Un tercer elemento a tener en cuenta son las transformaciones dentro de las empresas capitalistas. Muchas compañías reformularon sus estrategias buscando racionalizar o gestionar científicamente la producción. Las formas de producir debían pasar a una manera más eficiente, con menos costos y mayores ganancias. Ejemplo de los cuales más importante fue el Taylorismo y posteriormente el Fordismo, que buscaban eliminar lo más posible los tiempos muertos, avanzando entonces en procesos de concentración, donde las empresas más grandes empezaron a absorber a las más chicas que estaban más afectadas por la crisis. Se conformaron así los grandes monopolios, oligopolios o trusts. Este capitalismo monopólico generó que una empresa controle todo un sector de la economía o todo un proceso vertical de la producción, desde la materia prima hasta su producto final. La crisis llevó a que las grandes empresas perduren y que las demás perezcan. Y esto fue posible gracias a la unión entre el capital industrial y el capital bancario, lo que nos daría como resultado el capital financiero. A partir de la unión entre industrias y bancos, se logró avanzar a esquemas de negocios muchísimo más grandes de lo que se tenía hasta el momento. Las empresas entonces, que lograron sobrevivir a la crisis del 73, se convirtieron en verdaderos monopolios. Este proceso fue apoyado por los estados nacionales, que buscaban políticas que solucionaran y controlaran la crisis económica y al mismo tiempo impulsaran el desarrollo como grandes potencias. Pero ninguna de estas medidas en realidad solucionó la base del problema que dijimos era la crisis de sobreproducción. Para solucionar este problema de mercados y de materias primas, las grandes potencias se abocaron a la conquista militar de regiones enteras del globo. Regiones como África, Asia y Oceanía, que hasta el momento no habían sido tan interesantes para encarar empresas de conquista como las que vamos a ver acá, pero sí habían sido importantes en el desarrollo de otros procesos, tales como la trata esclava en África y demás. No había motivado hasta el momento la necesidad de ir a dominar política, económica, culturalmente, en todos los niveles posibles, de ir a dominar esas regiones. Además de la imposibilidad, era prácticamente imposible para los europeos o para el resto de las grandes potencias, ahora estamos incluyendo a Estados Unidos y Japón, hacer esto. Sin embargo, la necesidad de ampliar estos nuevos mercados, la necesidad de contar con mano de obra para determinadas materias primas y la necesidad también de convertirse en nuevas grandes potencias, mucho más que las demás, conlleva a estos países a avanzar militarmente sobre estas regiones. Y el resultado, que veremos en otro video, es el proceso conocido como imperialismo y colonialismo.
Espero te haya gustado el video. Ya que estás, suscríbete, comentá, danos me gusta o criticá. Nos vemos la próxima.